Aquí vamos. Como saben, los otros dos lunes hicimos una recorrida por la Pasión según San Juan, y en el medio que estaba ahí preparando las charlas, me pareció que nos faltaba algo, ¿no? Que era hablar de la resurrección. Y bueno, ahí les propuse a todo el equipo y todas estuvieron de acuerdo en hacer esta, esta especie de charla bonus, podríamos decir así, ¿no? La idea es que el misterio pascual es la pasión, la muerte y la resurrección. Y nosotros tenemos como una especie de tendencia a quedarnos en la crucifixión, en la cruz, en la pasión. Si nosotros pensamos en el misterio pascual tal y como nos invita a hacerlo, a seguirlo la liturgia de la Iglesia, vemos que tenemos 40 días para la Cuaresma, en la cual somos invitados a reflexionar sobre nuestra vida, al arrepentimiento, a la mortificación, a la renuncia. Después atravesamos la Semana Santa con con todo lo que esto implica. Y finalmente llegamos al domingo de Pascua, y a partir de ahí, bueno, está la octava, ¿no? O sea, es una semana entera que prolonga el domingo, y después tenemos 50 días, porque eso es lo que dura el tiempo de Pascua, para alegrarnos, donde deberíamos como estallar de alegría. Y lo que nos pasa es que quizás la Cuaresma es, a lo mejor estoy hablando un poco más por mí que por los demás, pero yo tengo la sensación de que la Cuaresma es un ejercicio que más o menos tenemos incorporado y que más o menos podemos seguir, y en cambio la Pascua, que es este tiempo de infinita alegría, está como más dormido. Llegado, perdón, pero... bueno, la cuestión es que me pareció importante entonces reflexionar sobre el tema de incorporar el tema de la resurrección para... nosotros tenemos que dar razones de nuestra esperanza, de nuestra alegría, y muchas veces nos pasa que la resurrección es algo que pasa, que es casi como una especie de párrafo, en vez de ser un tratado, por decir así, ¿no? Para usar términos más académicos, podríamos decir. Entonces, me parece que vale la pena detenernos en mirar el tema de la resurrección. Yo les voy a entonces compartir ahora una presentación. A ver esto. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Bien, bueno. Yo titulé la charla "La resurrección, misterio de salvación", ¿no? Es siguiendo el título de un libro, es un libro viejo, pero en su momento fue bastante famoso. Esperen que voy a apagar una cosa del... Discúlpenme, pero hace ruido. Ahora sí. Titulé la charla siguiendo el título de un libro de un teólogo que se llama François Duruel, que se llama La resurrección, misterio de salvación, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Porque realmente la resurrección es un misterio, no porque no sea un acontecimiento histórico, sino porque de algún modo es como que se sale de lo que normalmente sucede en la historia, ¿eh? Del mismo modo que
nosotros tenemos los milagros que hace Jesús en su vida, y bueno, no son cosas tan, digamos así, tan normales, o no son cosas normales, podríamos decir, pero eso no quita que sucedan en la historia, ¿no? De allí que la resurrección ha sido sometida a todo tipo de teorías, ¿eh? Desde que, bueno, la primera teoría es la que aparece en los evangelios, de que los discípulos se robaron el cadáver. Hay otra teoría que en un momento dado tuvo bastante auge, de que Jesús no había muerto en la cruz, sino que lo bajaron moribundo y bueno, se recuperó de sus heridas y después se murió en otro momento. Otros que es una suerte de histeria colectiva, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de teorías. Pero si nosotros leemos la escritura, lo que vemos es que, pese a todas las dificultades, lo que allí se narra es un acontecimiento histórico concreto. Y que, ¿cuál es el efecto de este acontecimiento? Que transforma completamente a los testigos, que pasan de ser, a los testigos de estos hechos, ¿no? Que pasan de ser personas temerosas, que no pueden hablar, a manifestar y contar el hecho de la resurrección. Y no es que este testimonio que ellos van a dar les traiga ningún provecho, no les trae fama, no les trae dinero, y por cierto, lo más probable es que hagan honor a la palabra testigo, que en griego es martiría, que es mártir, y que terminen, que de hecho es lo que va a pasar, van a terminar como mártires. La mayoría de los apóstoles, incluido San Pablo, van a encontrar la muerte justamente por este testimonio, por el testimonio por dar testimonio a la resurrección de Jesús. Volviendo a nuestro título, en esto de misterio de salvación, porque como vamos a ver, por la resurrección somos salvados. La muerte de Jesús obviamente es como el paso previo, pero la conclusión del misterio pascual está dada en la resurrección. Entonces, si prescindimos de la resurrección, es como que queda incompleto. Y esto nos afecta directamente, ¿no? Porque si la tasa de mortalidad, hasta donde nosotros sabemos, hoy en día es 100%, o sea, todos, absolutamente todos, nos vamos a morir. Pero la tasa de inmortalidad también es 100%. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta inmortalidad? Porque nosotros, como voy a tratar de mostrarles, y como evidentemente todos obviamente saben, nuestra esperanza es la resurrección. Jesucristo es el primero, como va a decir Pablo, y después lo vamos a seguir todos los demás. Entonces, en eso reside nuestra esperanza. Entonces es muy importante comprender que la resurrección es un misterio, pero también es razonable. Eso es lo que yo quisiera mostrarles. Bueno, yo preparé un temario, quizás un poquito ambicioso, pero se los quiero presentar, con estos temas: testigos de la resurrección, las predicciones sobre la resurrección, el simbolismo teológico del tercer día, la esperanza de la vida futura en el judaísmo antiguo, cuáles son lo que se llaman signos de credibilidad, en las cuales se apoya el tema de la resurrección, algunos testimonios de la Escritura, y si tenemos tiempo, porque como ven es un poquito ambicioso, vamos a leer Juan 20, que es lo que seguía, digamos, a la lectura de la Pasión que estuvimos haciendo. Me gustaría poder hacer todo este recorrido, aunque va a tener que ser, de algún modo, es un poquito superficial por estos temas, porque son muchos, ¿no?
La primera cosa que me gustaría hablar es esto de qué significa esto de testigos de la resurrección. Entonces yo los invito por unos instantes a que miremos este cuadro que representa el momento en el cual los los apóstoles están buscando reemplazar a Judas. Como todos sabemos, Judas el traidor, que según el Evangelio de Mateo decide ahorcarse, pero bueno, de pronto lo que sí sabemos es que desaparece completamente de la escena. El número 12 es muy importante porque ¿por qué Jesús elige 12 apóstoles? Ustedes saben que el número 12 en la Escritura representa a Israel. Los números en la Biblia son importantes, tienen un significado simbólico. Israel está fundado, digamos así, sobre los 12 hijos de Jacob, cuyo nombre Dios se lo cambia precisamente a Israel. Los 12 hijos de Israel, que son como los 12 patriarcas, los 12 padres de cada una de las tribus de Israel, eso es Israel. Cuando Jesús elige 12 apóstoles, ese número no es inocente, digamos. ¿Por qué? Porque los apóstoles van a ser el nuevo Israel, que es la iglesia. Y los apóstoles son conscientes de eso. Entonces, cuando Judas desaparece, digamos así, de la escena, ellos van a buscar reemplazarlo. Y fíjense qué notable, cuando nosotros vamos a buscar a alguien para algún trabajo, siempre hacemos como una descripción de las tareas que esa persona tiene que cumplir. Entonces, ustedes por un instante piensen, ¿qué es la tarea? Digamos, cuando los apóstoles están buscando reemplazar a Judas, ¿qué es lo que ellos hacen como la descripción de tareas? Como que cuando en una búsqueda laboral dice, la persona tiene que hacer tal y cual cosa. ¿Cuál es eso? ¿Qué se les ocurre que debería hacer? Bueno, les voy a sacar la intriga. En el libro de los Hechos, bueno, acá lo que había como en esta cuadro que estamos mirando, es el momento que van a tirar a suertes, porque ya eligieron 2 candidatos. Uno es Barsabás, no Barrabás, sino Barsabás, José Barsabás, y otro es Matías. Y entonces para elegirlo, eligen un método muy científico, que se usa mucho en la escritura, que es tirar a suertes. Lo que toca, toca. De alguna forma es como que hay un salmo que dice, en tus manos, hablando a Dios, en tus manos están mis azares. O sea, el azar, lo que toca de alguna forma es la voluntad de Dios. Bueno, entonces tiran a suerte. Pero antes de haber llegado, de tirar a suerte, tuvieron que haber elegido a estos apóstoles. ¿Y cuál es el criterio? Eso es lo que les quiero mostrar. Ellos dicen así, tenemos que reemplazar a Judas y por lo tanto es preciso que uno de los hombres que han estado en nuestra compañía todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Entonces, lo que ellos buscan, fíjense, para reemplazar a Judas, es alguien que sea, junto con ellos, testigo de la resurrección. Esa es la descripción de la tarea. Tienen que ser alguien que va a dar testimonio de tan importante es la resurrección, que es lo que constituye el apóstol. Cada uno y por ende a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a ser testigo de la resurrección de Cristo. Así que fíjense si no es importantísimo el tema de la resurrección. Tan importante es que San Pablo, después esto lo vamos a ver más a fondo, va a decir, si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación, o sea, es inútil que yo predique, dice Pablo, y vana también es la fe de ustedes.
El capítulo 15 de la Carta a los Corintios, que es de donde está sacada esta frase, de la primera Carta a los Corintios, lo podríamos llamar como una suerte de tratado de la resurrección. Para San Pablo la resurrección es tan crucial que dice que si fuera falsa, seríamos los más infelices de los hombres, porque estaríamos hablando de algo creyendo en algo que es mentira. ¿Y por qué puede decir esto? Me dice, fíjense, todas las civilizaciones del mundo han tenido algún tipo de creencia en la vida después de la muerte. O sea, nosotros los cristianos no inventamos la vida después de la muerte. No sé si se acuerdan en el colegio, por ejemplo, los egipcios, el tema del culto a los muertos, en Oriente también, todo el culto a los antepasados, en la época paleolítica, en la época neolítica, se enterraba a los muertos, o sea, el primer rito de todas las civilizaciones, por más antiguas que sea, ha sido el tema de enterrar a los muertos. Y había siempre la creencia de que los muertos de algún modo estaban vivos, y que cuidaban a los que estaban en la tierra, había una cierta conexión. O sea, nosotros no inventamos eso está como en el ADN de todas las civilizaciones. Más elaborado aún va a ser los griegos, con el tema de la inmortalidad del alma. Pero nosotros no creemos eso. O sea, nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, punto. Lo que distingue al cristianismo de todas las religiones es la fe en la resurrección de los cuerpos. Eso es lo más distintivo. ¿Y cuál es la lógica? Tertuliano, que es un autor cristiano del siglo III, tiene esta frase que después la incorpora a toda la teología, que dice, caro cardo salutis est. La carne es el quicio de nuestra salvación. O sea, por la carne pasa nuestra salvación. Fíjense si no es importante acaso el tema de la resurrección de los muertos. Por la carne, ¿por qué? ¿Y por qué es esto? Esto sigue la lógica de la encarnación. A partir de la encarnación, es como que sucede algo casi conmovedor. El contacto salvífico con Dios se transforma. Ya no es una relación como la tenemos en el Antiguo Testamento, sino que se transforma radicalmente, y la carne, que es lo que está diciendo acá Tertuliano, se convierte en el instrumento de esta salvación. Por eso, para nosotros, el cuerpo es tan importante, no es algo para despreciar el cuerpo. Justamente, eso es lo más anticristiano que hay, el desprecio por el cuerpo. Y fíjense que todos los misterios de nuestra fe que están conectados, la Navidad ya ya ahí empieza el sacramento, el misterio pascual. ¿Por qué? Porque en la Navidad Dios se hace carne, esto que dice San Juan en el prólogo, ¿no? La palabra se hizo carne. Es como el inicio de este misterio que va a culminar, como decimos, en la pasión, la muerte y la resurrección. O sea, ya en la Navidad, lo que nosotros festejamos en la Navidad, que es el nacimiento, la encarnación, Jesús comienza a ofrecerse a sí mismo por amor desde el primer instante de su existencia. Solo porque Él verdaderamente se abaja, se hace carne, la muerte y la resurrección de Jesús son acontecimientos que nos resultan contemporáneos, porque Jesús pasa a ser uno de los nuestros. Y este misterio es como que nos arranca de la muerte y nos abre un futuro en el que esta carne, la que nosotros tenemos, esta existencia terrena y transitoria, en algún momento va a entrar en la eternidad de Dios. Esta es nuestra fe. Entonces, y esto también
tiene relación, como vamos a ver, con la Eucaristía, donde encontramos presente de modo real a Cristo crucificado y resucitado, al Cristo vivo. Para nosotros la presencia de Cristo en este mundo es en su cuerpo y en su sangre, pero que ya han pasado por el misterio pascual, Cristo resucitado, en la Eucaristía. Bueno, todo eso está relacionado, digamos así. Entonces, lo que podemos decir, como la conclusión de esto, es decir, la resurrección es el Evangelio, y el Evangelio es la resurrección. Fíjense cómo lo dice Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice también en la carta a los Corintios: hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo he predicado. ¿Qué es? En griego, si estuviéramos leyendo esto en griego, que es el idioma original, les diría, les recuerdo el Evangelium. El Evangelium, lo que nosotros llamamos buena noticia, en griego es evangelio. Les recuerdo el evangelio que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Esta buena noticia, por ella son salvados, si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido, en primer lugar, lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Entonces ven que esta es la buena noticia, por eso la resurrección es el Evangelio. Entonces, y agregó 3 citas más de Pablo, ¿no? Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil, y sus pecados no han sido perdonados. Cristo murió y resucitó por todos. Esto lo va a decir en la segunda carta a los Corintios. Y después en Romanos va a decir, Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Entonces, a través de la resurrección, el Señor es como que lleva la sanación, lo que nosotros llamamos salvación es una sanación, a un nivel completamente impensado. Una cosa es sanar al paralítico, a los leprosos, a los ciegos, a los endemoniados, pero otra es sanar nuestro miedo a la muerte, a esta realidad que es inevitable, que es la muerte. Entonces, es como que cuando Cristo entra en nuestra humanidad, transforma toda nuestra vida, toda nuestra relación con Dios, porque Él ha compartido todo con nosotros, incluido la muerte. Entonces, en esa esperanza, en la esperanza de la resurrección, es la esperanza en la que estamos llamados a vivir y a morir. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, dice, felices los que mueren en el Señor. Entonces, felices los que mueren en el Señor. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Voy a avanzar un poquito. Bueno, Jesús mismo predice no solamente la pasión, estamos acostumbrados a escuchar estas predicciones sobre la pasión, sino también hay predicciones sobre la resurrección, que están unidas. Fíjense, vamos a tomar los 3 evangelios sinópticos. En Marcos, iba enseñando a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los muertos, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. En Mateo, mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. En Lucas, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y Pablo, les he transmitido esto que ya vimos, ¿no? Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Ahora, si nosotros vamos a la Escritura, ¿a dónde dice que el Mesías iba a resucitar al tercer día? ¿Qué es esto del tercer día? Y la verdad es que en ningún lado, así como tampoco en ningún lado, si nosotros se acuerdan que vimos, cuando leímos la Pasión, vimos todo el tema del siervo sufriente, vimos todo tipo de profecías en los Salmos, es como que realmente la pasión ha sido profetizada. No tenemos el mismo grado de profecía
acerca de la resurrección, porque la resurrección es algo que supera completamente la escritura, digamos lo que llamamos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay ningún indicio concreto de que el Mesías iba a resucitar. Ahora después vamos a ver un poquito de esto, pero no hay un indicio concreto de que esto iba a ocurrir. Entonces, vamos a ver qué significa esto de al tercer día de acuerdo con la Escritura. Y lo que ocurre es que el tema este del tercer día tiene un simbolismo teológico en el Antiguo Testamento. El tercer día tiene características de liberación, de salvación. Yo les voy a dar unos pocos ejemplos, ya estoy súper atrasada como siempre. La primera está tomada del profeta Oseas. Acá yo les digo el contexto, ninguna cita nosotros la podemos sacar de contexto. Pero como se imaginan, no podemos leer todo el profeta Oseas, o sea que yo les voy a resumir terriblemente el contexto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Los israelitas, digamos, están viviendo la angustia de la invasión a Siria, de que van a ser llevados al exilio, y entonces deciden hacer como una especie de arrepentimiento express, porque ellos viven esta invasión como un castigo, entonces dicen, bueno, arrepintámonos, y tienen esta frase: después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esto no va a ocurrir, pero yo se los pongo acá simplemente para mostrarles cómo esto estaba imbuido en esto del tercer día. No era, es una cosa simbólica, pero el tercer día se lo entiende como un día de liberación. Esto del libro del Éxodo, ¿se acuerdan las 10 plagas? Que la última de las plagas que vimos la vez pasada, cuando hablamos de la Pascua, es la muerte de los primogénitos. Bueno, la anterior, la 9ª, es esta, donde Moisés extiende su mano y Egipto se cubre de una oscuridad tan densa que se puede palpar. Y fíjense que dice, una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante 3 días. Y después de esto viene la Pascua, y viene el Éxodo. Y fíjense que en los evangelios el Éxodo es tomado, digamos, como una suerte de, lo que se llama un tipo, como una suerte de prefiguración del verdadero Éxodo. Esto lo tenemos en el episodio de la transfiguración. Esto está tomado de Lucas, pero está en los 3 sinópticos, ¿no? Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria, y hablaban de la partida, en griego, del éxodo de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Es decir, el misterio pascual es entendido acá como un nuevo éxodo, el éxodo definitivo. El éxodo es un motivo que es retomado en los evangelios, en los 4, es una prefiguración del verdadero éxodo que va a llevar a Jesús desde este mundo al Padre, como lo dice en el Evangelio de Juan. Bueno, última de los 3 días es el tema de Jonás. ¿Se acuerdan? En Jonás, que tenía que ir a predicar la salvación a los ninivitas, no quiere, se resiste, se escapa, se va en un barco, lo descubren, empieza una tormenta, dicen acá hay alguien que ha contradecido a Dios. Jonás dice soy yo, lo tiran al agua y se lo come la ballena. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás y este permaneció en el vientre 3 días y 3 noches. Y Jesús va a tomar precisamente esto de los 3 días para hablar de su muerte. Dice, él les respondió, esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches.
Bueno, y por último, el tema de del templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a limpiar el templo de los mercaderes? Los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Esto va a ser parte de la acusación por el cual lo van a acusar en la pasión. En el juicio a Jesús, una de las cosas que van a traer a colación va a ser esto, de la destrucción del templo. Fíjense acá, tomado por Mateo. Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Pero Juan nos dice, pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Bueno, entonces, lo que quise transmitir aquí es la idea esta de que el tercer día en la Escritura tiene connotación de salvación. Y esto es lo que se retoma, y que, o sea, lo que está insinuado, ¿no?, o prefigurado en la Escritura, en Cristo se hace realidad. Y verdaderamente el tercer día se convierte en un día de salvación. ¿Cómo era el tema de la vida? ¿Cómo se entendía la vida después de la muerte en el judaísmo antiguo? El lugar a donde iban los muertos se llamaba el Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos. Generalmente es un lugar silencioso, aunque los que están allí a veces hablan. Y típicamente se lo describe como teniendo barrotes o puertas, y por lo tanto, de algún modo recuerda a una prisión. Frecuentemente se lo describe como un lugar debajo de la tierra. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, los que hicieron el curso el año pasado de Antiguo Testamento, espero que se acuerden lo que era la Septuaginta, la Biblia de los 70, que es el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, traducido al griego. Es la Biblia hebrea en griego. Bueno, allí al Sheol se le da el nombre de Hades. Y este término vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús va a decir que las puertas lo que nosotros decimos a veces, las puertas del infierno, la palabra que se usa es Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Acá tenemos como 2 citas donde hay muchas cosas sobre el Sheol, y yo solamente voy a hablar de unas poquitas, ¿no? Me encuentro del todo abatido, esto está sacado del Salmo 6, y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Yahvé, restablece mi vida, ponme a salvo de la misericordia, que después de morir nadie te recuerda, y en el Sheol, ¿quién te alabará? Acá el salmista está diciéndole, no me dejes morir, porque en el Sheol no te voy a poder alabar. Después, entre las maldiciones, los salmos están llenos de maldiciones, porque reflejan el corazón del hombre, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene, y a veces le deseamos el mal a las personas. Vuelvan los malvados al Sheol, todos los paganos que de Dios se olvidan. Job, el famoso Job, que tanto sufre, dice, recuerda, mi vida es solo un soplo, mis ojos ya no verán la dicha, seré invisible a cualquier mirada, te fijarás en mí pero no estaré, como nube que se fuma y pasa, el que baja al Sheol ya no sube. Entonces hay todas estas notas como de pesimistas acerca del Sheol, pero junto con esto, también el Sheol tiene una característica optimista, podríamos decir así. El Sheol no es simplemente el lugar de los condenados. No todos los que van allí deberían desesperar, ya que hay algunos que van a salir fuera. Y mucha literatura judía extrabíblica, o sea, contemporánea a la Biblia, pero que no está en el canon, atestigua esto. Pero también la misma Biblia parece contestarle a todos los que no han perdido la esperanza.
Fíjense esto del Salmo 16, que es un salmo de David. Guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. Digo a Yahvé, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. En la Escritura siempre la copa es la suerte. Me ha tocado un lote precioso. Me encanta mi heredad, me encanta mi herencia. Bendigo a Yahvé que me aconseja. Aún de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente a Yahvé. Con él a mi derecha no vacilo. Por eso se alegra el corazón. Sienten regocijo mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás al Sheol, no dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Como que acá hay esta idea de eternidad vivida con Dios. Dios no lo va a abandonar al Sheol, sino que él va a gozar de la presencia del Señor para siempre. Y después, el mismo Job, en un momento dado dice, yo sé que mi Redentor vive, y que él, el último, se alzará sobre el polvo. Y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando empezamos, los que llegaron temprano, yo les puse un aria del Mesías de Händel, que precisamente canta esto, se llama así, mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, está tomada del libro de Job. Y Händel la pone después para hablar de la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive, fíjense lo que dice. Y Redentor es esta figura, en hebreo se llama el Goel, no es explícitamente el Mesías, pero sí es alguien de mi misma familia, digamos, que mira sobre mí y me va a salvar. Mi Redentor vive, mi Goel vive. Y él, el último, se alzará sobre el polvo, y después que me arranquen esta piel, yo veré a Dios. O sea, no todo se termina. Esto está tomado del libro de Daniel, Daniel, que habla de esta figura del Hijo del Hombre, que viene montado sobre una nube, que Jesús va a tomar para hablar de sí mismo. Jesús usa esta figura del Hijo del Hombre para referirse a sí mismo, es el único título que él se da. Bueno, el profeta Daniel en un momento dado habla de que en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta este momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Esto es una constante de los escritos apocalípticos. Hay muchos apocalipsis, y la Biblia tiene específicamente, dos. Uno es el libro de Daniel, y otro es el Apocalipsis del Nuevo Testamento, pero dentro de otros libros también tiene pequeños apocalipsis, y como una cosa constante es que se habla de este libro de la vida, en donde están inscriptos los que van a poder seguir viviendo. Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, en griego anastesontai, que es la palabra que se usa, vamos a ver, para resurrección, la anástasis. Se despertarán unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Y por último, en el segundo libro de los Macabeos, que eso es ya casi llegando al Nuevo Testamento, siglo tercero y segundo antes de Cristo, dice así: cerca ya del fin decía así. ¿Cuál es el contexto? Ahí se narra el martirio de los 7 hijos de una mujer macabea, que ellos se niegan a renunciar y a renunciar a su judaísmo, digamos así, lo que ahora diríamos apostatar, y entonces los empiezan a torturar uno a uno, perdón. Y esta madre de los macabeos los alienta y les dice:
es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados. Anastesesthai, de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Bueno, todas estas cosas, y muchas más, de las cuales no podemos hablar ahora, son las que están en el... las que van como podemos decir que son una prefiguración de la resurrección. Pero la resurrección, como les dije, estalla todas estas imágenes, porque no hay, o sea, nadie resucitó. Entonces, o sea, morir, todo el mundo se muere, pero resucitar no. Entonces es como que hay, de algún modo la escritura nos va preparando, pero la realidad supera completamente a la escritura. A estas prefiguraciones. Pero ven que está como mezclado la idea esta del Sheol con la idea de una resurrección, una vida vivida en la presencia de Dios. Yo sé, como decía Job, que mi Redentor vive, y que después me van a... Perdón, quiero volver para atrás. Y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Bueno, hacemos una interrupción de 5 minutos puntuales y para que descansen un poquito. Y entonces, ahí está. Los volvemos a esperar acá en 5 minutos. Perdón, a ver, ¿dónde lo tengo? Sí, con esto, digamos, damos por cerrado el Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos al Nuevo. ¿Qué es lo que se dice en el Nuevo además de las predicciones sobre la resurrección? Vemos que hay una suerte de debate sobre si existe o no existe la resurrección. Uno que tenemos es el famoso pasaje, esta famosa discusión entre los saduceos y los fariseos, ¿no? Fíjense, esto está tomado de Lucas. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos. Lo que está pasando acá es que los saduceos quieren como ridiculizar la fe en la resurrección. Y ellos es como que, de algún modo, son bastante similares a mucha gente que nosotros encontramos en nuestra vida contemporánea, que no tiene ningún tipo de esperanza en nada. Creen que nos morimos y chau, se acabó todo. Listo, ya está, ya viví. Ellos eran así, insólitamente, ¿no? Porque eran la casta sacerdotal. Pero bueno, fíjense, ellos quieren ridiculizar esto de la esperanza en la resurrección. Sobre todo el tema de la resurrección de los cuerpos. Había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será la esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús le respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro, esta palabra mundo futuro, acuérdensela porque es importante, ahora vamos a tratar de explicar esto. O sea, primero, no todos somos dignos de participar del mundo futuro. Los que sean considerados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Entonces, era esta discusión entre los fariseos y los saduceos acerca de la resurrección. Todos
los dos creían en que había vida después de la muerte, pero unos creían en el tema de la resurrección de los cuerpos y los saduceos no. O sea, ven que estaba como esta discusión existía en el ambiente. Cuando viene la transfiguración, cuando se acaba, digamos así, la transfiguración, está tomado así del Evangelio de Marcos, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. ¿Se acuerdan que estaban Elías y Moisés hablando con Jesús? Pero ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar entre los muertos. Es decir, no entendían muy bien qué era lo que les estaba diciendo. Y después tenemos también la resurrección de Lázaro, que nosotros la llamamos resurrección, pero es una revivificación, porque Lázaro va a volver a morir. Cuando esta pintura, no sé si la pueden ver, este icono, es bastante genial, ¿no? Está el hombre que se está tapando la nariz por el olor del pobre Lázaro. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, Marta, la hermana de Lázaro, mientras María permanecía en la casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora, aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Anastesontai. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Entonces, ahí se ve que ella tenía creía en la resurrección. Bueno, estos son los términos, anástasis. Esto, si alguna vez ven un icono de la resurrección, van a ver que en griego siempre aparece esta palabra anástasis. Resurrección, el sustantivo, anistemi, el infinitivo, resucitar, que significa ponerse de pie, levantarse. Bueno, entonces, la resurrección es un hecho histórico y trascendente a la vez. Esto que hablábamos al principio. Y nosotros tenemos que poder dar razón de nuestra esperanza. Tenemos que tener como los elementos de esta alegría que es este tiempo de Pascua. La esperanza de que no se acaba acá, de que hay una vida y que la vamos a vivir con nuestros cuerpos glorificados. Pablo los va a llamar, dice que nuestro cuerpo va a ser un cuerpo neumático, como con el neuma, un cuerpo espiritualizado, un cuerpo neumático, esa es la palabra que usa. No sabemos cómo van a ser nuestros cuerpos, pero sí que van a ser los nuestros. Bueno, entonces tenemos que poder dar razón de nuestra esperanza. Lo que nosotros sabemos es que el hecho en sí transcurre en el más absoluto secreto. Nadie es testigo, así como muchísimos son testigos oculares de la crucifixión, nadie es testigo ocular de la resurrección. Sí es testigo de ver a Jesús resucitado. ¿Cuáles son lo que llamamos los signos de credibilidad que tenemos? El primero de los signos es la tumba vacía. Todas las narraciones coinciden en que se encontró un sepulcro vacío. Pero el sepulcro vacío no es la prueba de la resurrección, sino que nosotros se lo considera como un indicio, como un signo. Acá no hay pruebas, sino signos. Si alguien dice: yo no creo que Jesús resucitó, lo que está diciendo es: yo creo que el lunes siguiente de la Pascua había un cuerpo adentro de la tumba. Eso es lo que significa no creer en la resurrección. Entonces, la tumba vacía no es que sea una prueba
de la resurrección, pero sí es un signo. Y todos los evangelios, los 4 evangelios, coinciden en este signo de la tumba vacía. Jesús, en un momento dado en el Evangelio de Juan, nos dice: poco tiempo estaré aún con ustedes, me iré a aquel que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, porque allí donde yo voy, ustedes no pueden venir. Esto de me buscarán y no me encontrarán. Vamos a tomar uno de los relatos de resurrección en Lucas, ¿no? El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Entonces, fíjense cómo es el tema este de la tumba vacía, cómo actúa, ¿no? Ellas van y no encuentran el cuerpo del Señor. Y esto, en el Evangelio de Marcos, las mujeres, el Evangelio tiene como 2 finales, ¿no? Pero el primer final es que las mujeres, llenas de temor, salen corriendo, porque no entienden nada de lo que pasó. En Lucas aparecen estos hombres, que podemos decir que son ángeles, que explican la situación. Y fíjense que este es el mismo esquema que sucede con la Navidad, con el misterio de la Navidad. ¿Se acuerdan cuando los ángeles se aparecen a los pastores? ¿Qué es lo que les dicen? Que van a ver un signo. ¿Cuál es el signo? Es el niño envuelto en pañales. Y el signo es como, o sea, que Dios se ha hecho hombre sea un signo, un niño envuelto en pañales, necesita de otra explicación para convertirse en un signo, porque tan raro no es un niño envuelto en pañales. Entonces necesita la explicación de los ángeles para que los pastores, esta gran alegría, les anuncie una gran alegría, les ha nacido un Salvador. Esto es lo que la voz del ángel es lo que explica el signo del niño envuelto en pañales. Bueno, acá es lo mismo. La voz de los ángeles son las que explican esto de la piedra corrida y el cuerpo que no está en la tumba vacía. Esto se los pongo a título de información. Este es un periodista inglés de los años 60, que se propuso escribir un libro en contra de la resurrección, como investigar todo lo posible para desmentir, o sea, para decir que la resurrección no había sucedido. Y este libro lo encuentran en internet, o sea, se lo pueden bajar de internet, existe el PDF, búsquenlo, ¿Quién movió la piedra? Y él ahí cuenta con mucha sinceridad que él se propone escribir este libro sobre la resurrección, y el libro no le empieza a salir, empieza a investigar, y termina convencido de la realidad de la resurrección. Y entonces, bueno, inclusive tiene que cambiar porque él le había prometido a una editorial que iba a escribir este libro en contra, digamos así, de la resurrección, y la editorial, cuando él va con el libro a favor de la resurrección, se lo rechaza, ¿no? Entonces tiene que buscarse como otra editorial que le publique el libro. Y escribe este libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Es un libro de divulgación, pero si les interesa el tema, donde están los argumentos en contra de la resurrección, lo pueden buscar y está bueno. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que lo que encuentran, sobre todo esto está muy bien descrito en el Evangelio de Juan, que ojalá lo podamos llegar a leer, lo que encuentran son las vendas, arriba de la tumba. O sea, la tumba está vacía, la piedra era una lápida. Entonces, ¿cuál era la costumbre de sepultar que tenían los judíos en la época de Jesús? Esto es lo que yo les quiero explicar un poco.
En la primera etapa, el cuerpo era cubierto de perfumes, aceites aromáticos y especies, y luego era envuelto en lienzos. Esto es lo que vemos en los evangelios cuando las mujeres van, ellas van dispuestas a realizar esta tarea. Es como que la noche, el día anterior, que era el día de la Pascua, ustedes saben que los judíos, si tocaban un cadáver, se contaminaban y no podían entonces participar del culto. Había que hacer una serie de cosas para descontaminarse, para purificarse. Entonces, bueno, hacen como un entierro un poquito así nomás, pero de acuerdo con, hay como distintos relatos, pero bueno, ¿se acuerdan que en el Evangelio de Juan, José de Arimatea y Nicodemo son los que van, y ellos sí llevan una mezcla, ¿no?, de 30 libras de aloe, bueno, de estos perfumes, y envuelven el cuerpo de Jesús. Entonces, esto era algo común, envuelto en lienzos. Lo que no es común, en el caso de Jesús, es la inmensa cantidad de perfume. Eso sí que no era tan común, el perfume era algo muy costoso. Bueno, la segunda etapa, y se lo ponía como arriba de una piedra, y se lo dejaba ahí, en esta cueva cerrada, y la segunda etapa era, una vez que el cuerpo se descomponía, aproximadamente un año después, se juntaban los huesos y se colocaban en lo que se llamaba un osario. Y estos son osarios que están en el Museo en Israel. Son como cajitas donde se guardaban los huesos. Entonces, el testimonio de la tumba vacía obedece, esto de que encontraron los lienzos, de que después lo que nosotros reverenciamos como el santo sudario, responde a esta realidad histórica de cómo era la manera de sepultar que tenían los judíos. Las mujeres que van, de algún modo están yendo a completar la tarea que no se había terminado de realizar completamente el día de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, primer signo de credibilidad es la tumba vacía. Segundo signo de credibilidad son los testimonios. Que son lo que nosotros tenemos relatado, tanto en los evangelios como en las cartas de Pablo, en todo el Nuevo Testamento, que son la palabra de los que ven al resucitado, pero que nos damos cuenta que es una palabra que de algún modo supera a los testigos. Acá, fíjense, esta pintura, esta belleza, este es un fresco ¿cómo se llama? Bueno, perdón, ya me voy a acordar. Y tiene es el que pintó toda la vida de San Francisco de Asís. Pero no, perdónenme, pero no me sale el nombre en este momento. Bueno, tiene esta cruz que muchas veces la van a ver en los relatos de la resurrección, no sé si la están viendo, ahí la estoy marcando con que se llama la Vexilla Regis, como un estandarte de la victoria. En muchas pinturas sobre la resurrección van a ver que Jesús porta este estandarte, que es una cruz, muchas veces es como roja. Bueno. Esto que les voy a poner ahora es una cita que está tomada del libro de los Hechos, ¿no? Hacia el final del libro de los Hechos, Pablo está en Jerusalén. Esto se los digo para que vean la importancia de la resurrección. Pablo está en Jerusalén, predica allí y se arma una revuelta entre los judíos que lo quieren matar. Bueno, es muy interesante, pues lo pueden leer, está hacia el final del libro de los Hechos. Los romanos toman cartas en el asunto y apresan a Pablo, y ahí, en el apresar a Pablo, se enteran de que Pablo es ciudadano romano. Entonces, finalmente lo van a trasladar a Cesarea de Filipo, más que nada casi para su propia protección, porque los judíos lo quieren matar, que es una ciudad sobre el mar, desde la cual finalmente Pablo va a salir rumbo a Roma. Después de 2 años de tratativas entre Pablo y los romanos, Pablo va a apelar al César. Y el gobernador, que en ese momento se llamaba Festo, el anterior se llamaba Félix, se lo concede. Y por eso Pablo va a Roma.
Y en un momento dado, cuando Festo está en el medio de estas tratativas, llega el rey Agripa, que era el rey de esa región, que era un nieto de Herodes el Grande, del Herodes que había perseguido a Jesús cuando nace en Belén. Y fíjense lo que dice acá el libro de los Hechos. Festo expuso al rey Agripa el caso de Pablo diciéndole: Félix ha dejado un prisionero, y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos de los que yo sospechaba. Lo que había entre ellos era no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. Todo el revuelo era porque Pablo aseguraba que Jesús vivía. Vamos a leer con un poco más de detenimiento esto que les digo que es como el tratado de la resurrección, que es el primer capítulo de la carta, capítulo 15 de la Primera Corintios. La voy a leer rápido, pero ustedes después lo tienen que leer muy lentamente en sus casas y meditar esto. Ya van a ver que algunas cosas ya las explicamos. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado y que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, y el consenso, y si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Esto ya todo lo expliqué. Se apareció a Pedro y después a los 12. Acá empieza a hablar de a quienes se le apareció. Se le apareció a Pedro y después a los 12. Ni una palabra de las apariciones a las mujeres. Pablo, ¿qué te pasa, Pablo? Las mujeres, fíjense, los evangelios es muy curioso, porque, muy curioso, ni siquiera en la imaginación de alguien que hubiera querido falsificar la historia le hubiera salido bien. ¿Por qué? Porque las mujeres, como todos sabemos, en esa época no eran nada importantes, para ponerlo de un modo suave, y inclusive tenían la condición de que no podían ser testigos en un juicio. Entonces la palabra de la mujer que diga que resucitó no lleva consigo el peso, y yo creo que por eso Pablo está tratando de no, está hablando a los corintios que los griegos también tenían una relación bastante especial con las mujeres. Bueno, eso es para otra charla. Entonces, se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún, y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios la que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Así como todos mueren en Adán, así todos también revivirán en Cristo. Esto es lo que ustedes han creído, a fin de que Dios sea todo en todo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han creído? ¿De qué son testigos? Son testigos de la resurrección. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Ven que la suerte nuestra está atada a la de Cristo? Esto que hablábamos. Cristo es el primero, Pablo lo va a llamar los primeros frutos, siguiendo nuevamente una fiesta
judía, la fiesta de los primeros, de las primicias, de los primeros frutos, que es la del domingo de Pascua, precisamente. Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así todos también revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo el primero de todos, luego los que estén unidos a él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. ¿Por qué es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies? El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies, pero cuando Él diga todo está sometido, será evidentemente a excepción de aquel que lo ha sometido, que le ha sometido todas las cosas. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? Si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos exponemos a cada instante al peligro? Esto que yo les decía, nadie testigo de la resurrección, ningún testigo de la resurrección salía indemne, sino que más bien todos terminaban en el martirio. Cada día yo me enfrento con la muerte, y esto es tan cierto, hermanos, como que ustedes son mi orgullo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué he ganado si solamente por motivos humanos yo tuve que luchar con las fieras en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, el razonamiento de Pablo es impecable, como ven. Esto que les muestro, se los muestro muy brevemente, pero esta es la visión que tiene Pablo, ¿no? Que es una visión, era la visión que tenían los judíos, pero Pablo la modifica. Vieron que nosotros en el credo hablamos en el credo largo, hablamos de la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. ¿Qué es esto del mundo futuro? Y el mundo presente. Bueno, los hebreos tenían, hablaban del Olam Hazé y el Olam Haba. El Olam Hazé era el mundo presente, y el Olam Haba el mundo futuro. Y esos mundos no se tocaban. En cambio, en la visión de Pablo, yo lo pongo así como una especie de, ¿se acuerdan la teoría de los conjuntos que vieron en el colegio? Bueno, fíjense, este es el mundo presente, este es el mundo, podríamos decir, del Antiguo Testamento. El mundo en el cual se vivía en la época de Jesús. El mundo futuro comienza a existir en el momento de la resurrección. Pero el mundo presente no desapareció del todo, que es esto que tenemos acá marcado con estas líneas celestes. En cambio, el mundo futuro es el mundo que ya, o sea, cuando termine el mundo presente, digamos, esto es lo que podríamos llamar la eternidad completa, ya cuando se termine el mundo presente. Esto es lo que nosotros llamamos el fin del mundo, este final. Bueno, esta es la visión de Pablo, el mundo presente y el mundo futuro. De eso es lo que está hablando en la carta a los Corintios. Se los dejo así como... ¿Cuáles son las características del resucitado? El resucitado, la Escritura habla de que se aparece. Ofce sería la palabra en griego, ¿no? Y la traducción es se dejó ver. En la Biblia griega, que es el Antiguo Testamento en griego, es una palabra que se usa para las teofanías, es decir, para las apariciones de Dios. Jesús se deja ver. Otra característica es que no lo reconocen. ¿Se acuerdan?
nosotros ahora en el tiempo de Pascua, varias veces en la liturgia, se lee la lectura de los discípulos de Maús. Pero no son los únicos que no lo reconocen, tampoco María Magdalena lo reconoce. Hay como, no lo reconocen y después lo reconocen. Lo reconocen en la fracción del pan. Y esto es muy importante, porque nosotros en la Eucaristía, ¿qué es lo que consumimos? Fíjense, consumimos el Cordero de Dios, así como los israelitas comían el Cordero el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio. ¿Se acuerdan que hablamos del tamid, del sacrificio? O sea, el Cordero era un animal terriblemente importante en la liturgia sacrificial de Israel. Era el que se sacrificaba todos los días, esto que llamamos el tamid. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan, ¿no? Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, ¿qué le dice a los apóstoles? Ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús es ese Cordero, pero ahora el Cordero es Cristo resucitado. Fíjense que esto está muy bien explicado, podemos decir así, en el Apocalipsis, donde está el Cordero degollado, pero de pie. En cada misa, como que nosotros consumimos el cuerpo resucitado y glorificado de Jesús bajo la apariencia de pan y vino. Comemos la carne y bebemos la sangre de este Dios que se hizo hombre, murió y resucitó. Fíjense, es como que nunca terminamos de entender el misterio de la Eucaristía, pero no, a nosotros, ¿qué es lo que va a decir Jesús en el discurso del pan de vida? El que come de este cuerpo y bebe de esta sangre vivirá para siempre. Entonces, la vida eterna se pasa a nosotros a través de los sacramentos, a través del bautismo, a través de la Eucaristía. Digamos, de todo, y cada uno de los sacramentos, cada uno de los signos del sacramento es como que nos hace partícipes de esta vida divina. La gracia, como la podemos entender, como participación en la vida divina. Y los sacramentos son los medios ordinarios por los cuales Dios nos participa de esta vida divina. Por eso nosotros es como que ya estamos participando de la vida eterna, según este gráfico de Pablo. Sí, pero todavía no del todo. Pero ya en esta vida estamos participando de esta resurrección, de alguna forma, de esta vida que no se va a terminar. El cuerpo que nosotros comemos en la Eucaristía es el mismo que colgó en la cruz, estuvo en la tumba, luego resucitó. Es el que atraviesa los muros, que podría estar en Emaús y en Jerusalén, y que luego asciende al cielo para sentarse a la derecha del Padre. O sea, la ascensión es como que completa, ¿no?, el misterio pascual. Bueno, entonces, esto de, ¿por qué lo reconocen en la fracción del pan? Porque verdaderamente es el cuerpo de Cristo resucitado. Este es el misterio, digamos, del Emaús, de los discípulos de Emaús. Tiene un cuerpo, pero pasa a través de las paredes y las puertas cerradas, esto que hablábamos de que Pablo habla de que es un cuerpo neumático, se deja tocar y no se deja tocar, come y bebe con sus discípulos, su cuerpo exhibe las señales de la pasión. Esto es muy importante. Lo vimos ayer en el Evangelio del domingo, de Tomás, si no pongo las manos en sus llagas, si no meto la mano en su costado, no creo, va a decir Tomás. Y Jesús exhibe las señales de la pasión, porque Él ha muerto y vive para siempre. Fíjense cómo lo describe el Apocalipsis, ¿no? Cuando se le aparece a Juan, al vidente, Juan dice, al ver esto caí a sus pies como muerto, pero él tocándome con su mano derecha dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo, y del Hades, esto que hablábamos. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Por eso es cuando va en el Apocalipsis, en el capítulo 4, y 4 y 5, cuando dice que ahora se va a aparecer el león de Judá, y todos están ahí mirando a ver a dónde aparece el león de Judá, en lugar de eso se aparece el cordero degollado, pero de pie, que exhibe
Estuvo muerto, pero ahora vive para siempre. Y tengo la llave de la muerte y del abismo, del Hades, esto que hablábamos del Sheol. Entonces, la resurrección no es un regreso a la manera de ser terrenal, como es la de Lázaro o de la hija de Jairo. No es un vivir para volver a morir, es para siempre. Esto que dice acá, vivo para siempre. Bueno, en estos 3 minutos que nos quedan, voy a hacer una lectura del Evangelio según San Juan. Yo lo que quisiera mostrar acá, esto es de una belleza increíble, porque Juan es un genio, pero lo que quiero mostrar es cómo cada uno de los personajes, que son María Magdalena, Pedro y Juan, cada uno tiene un tiempo para entender la resurrección. Y entonces nosotros, es como un proceso que cada uno debe vivir, y lo viven de distinta manera. Entonces, de alguna forma nosotros nos podemos ver reflejados en cada uno de ellos, y es como que como que Jesús los espera. Jesús no te apura, Jesús te espera. Vos tenés que, o sos María Magdalena, y buscás desesperadamente, o sos Pedro, no crees nada, o sos Juan, que cree en el primer instante. Es como que de alguna forma representan como las 3 actitudes. Pero todos van a llegar a lo mismo, ¿no? El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, acuérdense que en el Evangelio de Juan siempre la oscuridad es tiniebla, incertidumbre, el mal. María Magdalena va, acá dice fue, pero el término que usa es va, es como está yendo al sepulcro. Esto es importante después para algo, y vio que la piedra había sido sacada. ¿Quién corrió la piedra? Como decía Frank Morrison. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ven que ella cree, o sea, no se le pasa por el cerebro que Jesús puede haber resucitado. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, el amado, corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Esto ahora lo podemos entender porque ya vimos cuál era el modo de sepultar que tenían los judíos. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Fíjense cuál es lo que le pasa a Juan. Él ve y cree. Sin embargo, tenemos esta frase, todavía no habían comprendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. En el Evangelio de Juan, Jesús le promete a sus discípulos que cuando Él envíe el Espíritu los va a guiar hasta la verdad completa. Esto está en el capítulo 14 de Juan. El Espíritu los va a guiar hasta la verdad completa. Entonces, entiende Juan, pero algo tampoco, ¿no? Los discípulos regresan entonces a su casa. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se asomó y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, que es decir maestro, en realidad es decir mi maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes.
Y María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Al principio, nosotros leímos que dice, María Magdalena fue al sepulcro. En griego es María Magdalena va. Y fíjense que al final, María Magdalena va, nuevamente es exactamente el mismo verbo, a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. María es la primer testigo de la resurrección. Y fíjense que en ella se completa todo el tema del anuncio cristiano. O sea, es la recepción de la palabra, la reflexión y después el anuncio. Por eso nosotros estamos llamados a esto que hablábamos de ser testigos de la resurrección. Con esto voy a terminar. Quiero volver muy rápido, perdónenme, no sé cómo volver. A esto. Discúlpenme. Hago despacito porque sé que hay una forma. Acá está. Es preciso que uno de los hombres que han estado en nuestra compañía todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de la resurrección. Nosotros estamos llamados a participar a otros de nuestra alegría, estamos llamados a ser parte del anuncio, estamos llamados a ser testigos de la resurrección, a que, fíjense, en este tiempo, y con esto termino, de desesperanza, de tanta gente que tiene miedo a la muerte, todos tenemos miedo a la muerte, o sea, no es que me hago la valiente acá, ¿no? Todos tenemos miedo a la muerte, pero ¿cómo vivimos ese miedo a la muerte? ¿Lo vivimos con esperanza? O sea, si hay algo que nos ha hecho dar cuenta esto de la pandemia, del COVID, es que las seguridades de este mundo no cuentan para nada. Entonces, ¿en qué tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está esto de la esperanza cristiana, ¿no? Y la esperanza cristiana es el tema de la resurrección, esto que hablábamos al principio, ¿no? La resurrección es el Evangelio es esta buena noticia es la resurrección. Con esto quiero terminar con la resurrección como misterio de salvación. Alejandra, nuestra fiel secretaria, amiga y colaboradora, les va a mandar esta presentación, seguramente la voy a tener que partir es muy larga, así que la voy a tener que partir en varios pedazos. Pero acá termino. Pero me parece importante que todos volvamos a leer estos pasajes, los leamos completos, porque acá solamente, como les dije, solamente podíamos hablar en pequeñas citas, pero no quiero que crean que están sacadas de contexto, sino que todas tienen su contexto y su razón de ser. Y bueno, que podamos todos verdaderamente vivir estos días que nos quedan, estos casi, ya estamos una semana menos, ¿no?, de la Pascua, estos 42 días que nos quedan de Pascua, verdaderamente con la alegría profunda de la resurrección, ¿no? de que Jesús ha abierto el camino, y como dice Pablo, esto nosotros vamos a ser partícipes de esto, ¿no? y esto va a seguir así hasta que Dios sea todo en todos. Bueno, con esta esperanza y con mi pobre forma de expresar esto, pero bueno, yo quiero participar a todos e invitarlos a hacer esta alegría de la resurrección. No rezamos al principio, así que los invito ahora a rezar una Ave María,
y pedirle a María que nos ayude a vivir estos días con alegría y con esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que vivan esta Pascua, estos días de Pascua que nos quedan en alegría y en esperanza.